que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no la da. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llenado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no la da. Yo creo que más de alguna vez usted ha escuchado esta melodía. Más de alguna vez usted ha escuchado decir: qué lindo es su mirar. No sé cuántos pueden hacer suya esta alabanza en esta hora y decirle al Señor: oh, qué lindo, qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Oh, dígalo, qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Él me ama, yo le amo también, y junto a Él me siento confiado. Y si tú te sientes solo, te brindo ese amor que Cristo el Salvador. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. ¿Cuántos lo declaran? Qué lindo es su mirar. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Dios
Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar un jueves más en este día de oración, de intercesión. Bienvenido a todos los hijos del ministerio de Emir, bienvenido a todos los amigos del ministerio. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por este tiempo que el Señor nos permite compartir palabra de Dios. Estamos cerrando el mes de julio, estamos a 2 días de terminar este mes, un mes que ha sido muy clave para el ministerio de Emir, para nosotros sus hijos. Dios nos ha ministrado a lo largo de todo este mes el orden. Ordena tu casa, en una directiva profética de la palabra de Julio, que hablaba acerca del orden en diferentes áreas de nuestras vidas. Y yo quiero terminar este mes hablando acerca del orden en las finanzas. Anoche tuvimos un culto precioso allí en Demir, donde la pastora de la casa, la pastora Daisy, madre espiritual, y la profeta Debbie estuvieron ministrando acerca del orden en la alimentación y el orden dentro de los sentimientos del alma, ¿no es verdad? Pero nos tocaba este último punto sobre el orden de las finanzas. Cuando hablamos orden de las finanzas, hablamos del tema de mayordomía. Y vos me preguntás, y me podrás decir, apóstol, ¿y qué significa la palabra mayordomía? La Biblia habla acerca del mayordomo fiel y del mayordomo infiel. La palabra mayordomía significa o es la administración que se lleva con orden y responsabilidad en cualquier área de nuestra vida, ya sea en la salud, en la tecnología, en los recursos, en la familia y en la economía. Y yo me voy a referir hoy a la parte de la economía, mayordomía en nuestra economía, ordenando las finanzas. La palabra del Señor quiero que me acompañes a compartir el libro de Proverbios 10:23. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, en la versión traducción lenguaje actual. Proverbios 10:23 dice: la bendición de Dios es riqueza, que viene libre de preocupaciones. Te lo vuelvo a leer. Proverbios 10:23, en la versión traducción lenguaje actual dice: la bendición de Dios es riqueza, que viene libre de preocupaciones. El Señor me hacía hincapié en este versículo que les comparta. En la Reina Valera, este mismo versículo dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, cuando gasta más de lo que le ingresa y compra ciertas cosas, a veces lo toman como que es una bendición de Dios. Pero luego esa bendición que aparentemente se la atribuimos al Señor, quizás por haber adquirido algo que se gastó más de nuestros ingresos, se nos convierte en una tristeza o en una preocupación. Hay gente que a veces adquiere cosas por créditos, por cuotas, sacan préstamos monetarios, y a veces hay algo que es un arma de doble filo que yo siempre le enseño a la iglesia, y que es el dinero. Yo lo llamo el dinero de plástico. ¿Y qué es el dinero de plástico, apóstol? La famosa tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, iglesia querida, es un arma de doble filo y muchas veces es una trampa para nuestra economía. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber usar esa tarjeta de crédito, o como yo la llamo, ese dinero de plástico. ¿Por qué? Porque cuando uno usa la tarjeta, como en el momento no tiene que abonar con efectivo o pagar con efectivo, muchas veces la persona se ceba en el gasto y gasta más lo que luego le va a ingresar en sus ahorros o en su economía mensual de su casa. Y cuando vienen los resúmenes de las tarjetas, se encuentran que han gastado o han sobregirado más dinero de lo que ha ingresado en el hogar. Y eso que adquirieron en cuotas o por una tarjeta de crédito o por un préstamo,
en vez de hacerse una bendición, se les hace una preocupación. Por eso la palabra del Señor dice bien clara, la bendición de Dios, lo que es del Señor, cuando se consume con sabiduría, se compra con sabiduría, cuando uno sabe ser mayordomo de los bienes que Dios nos ha dado en nuestras manos, entonces lo que uno sabe administrar se le va a convertir en una bendición de parte de Dios. Pero cuando se convierte en una preocupación, entonces eso ya deja de ser una bendición. Entonces no podemos atribuirlo al Señor que vino de parte de Dios, sino que tenemos que reconocer que hubo una mala economía, hubo un exceso de gasto, o nosotros no contamos con el gasto que hicimos, y luego cuando llega el resumen, que hay que sumar los otros gastos de la casa, nos encontramos con que hay más salida que entrada. Y eso muchas veces es un problema de preocupación en la gente. Eso te trae nerviosismo, te trae temor, te trae dudas de cómo vas a hacer y ahora qué vas a hacer. Muchas veces puede traer discusión dentro de la familia porque se gastó o se pasó del presupuesto familiar, y todo eso trae un conflicto. Por eso tenemos que ser muy sabios. Por eso el Señor nos enseña acerca de la mayordomía. Y estos temas, como decíamos anoche, como la salud, la alimentación, cuidar nuestra alma, la higiene de nuestra alma, cuidar las palabras, ordenar todas estas áreas, a veces son temas que no se ministran. Pero es muy necesario aprender acerca de la administración y de la mayordomía, porque el Señor nos enseña a través de su palabra. Mirá lo que dice también el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 30. Yo te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Lucas 14, del 28 al 30. Dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Mira, es el Señor enseñando esta parábola. Esta parábola lleva por título mayordomía en algunas Biblias. Dice, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Y si esto lo llevamos a la parte de la mayordomía financiera o económica, muchas veces muchos cristianos cometen este error y toman muy por encima o lo toman por alto esta enseñanza del Señor, porque acá el Señor está enseñando acerca de la economía, acerca de la mayordomía, de administrar los bienes que el Señor nos ha dado. La palabra Señor significa en el original, en el griego, significa amo, dueño absoluto. Por lo tanto, cuando yo le digo Señor al Señor Jesús, que Él es el Señor de mi vida, yo le estoy diciendo al Señor que Él es el dueño y el amo absoluto de mi vida y de todo lo que respecta en mi vida. Entonces, si Él es el dueño, yo soy su mayordomo. Soy el encargado de administrar los bienes que el Señor nos ha dado. Por eso, iglesia amada, cuando uno gasta más de lo que ingresa y se le convierte en una preocupación, ya deja de ser una bendición del Señor. Por eso allí el libro de Proverbios que hemos leído al principio, el versículo es bien claro: la bendición de Dios no añade tristeza ni preocupación. Cuando Dios está en el asunto, cuando vos le consultás al Señor y te pones a calcular, como el Señor enseña en esta parábola, que el hombre que va a edificar primero calcula los gastos que va a tener. Porque no sea, dice, que estando en el medio de la construcción, solamente el dinero le alcance para haber puesto el cimiento y no haber podido continuar con la construcción. Y eso lo podemos llevar a nivel de las finanzas, ya sea en los gastos mensuales. Una casa tiene gastos. Una casa tiene gastos mensuales y uno tiene que hacer un presupuesto de los gastos.
Por ejemplo, una familia necesita dinero para vivir, para alimentarse, para vestirse, aún para pagar impuestos, porque en una casa se paga luz, algunos pagan gas, otros pagan impuestos municipales. Bueno, vos sabés todos los gastos que requiere una casa. Y a eso hay que sumarle también la ropa. Si hay niños o adolescentes, hay que sumarle gastos del estudio, útiles escolares, guardapolvos, uniformes y cuántas cosas una casa necesita. Por eso es muy importante que las familias se muevan por un presupuesto mensual. Hoy estamos en una economía a nivel mundial y sobre todo en Argentina que la conocemos como la hiperinflación o la inflación mensual. ¿Qué significa esto? Que un alimento hoy cuesta un valor y el mes que viene costará otro, o no vayamos a largo plazo. La semana siguiente ese mismo alimento puede aumentar cuando hay un país inflacionario, como es lamentablemente el caso de nuestra Argentina, como en otros países del mundo. Entonces vos tenés que hacer un presupuesto. Yo siempre aconsejo a la iglesia, cuando son una familia, que hagan gastos mensuales y compren cosas por mayor. Si saben la cantidad de aceite, de fideos, no sé, de latas de tomate, de verdura, de lo que gasten en el mes, es bueno comprar o semanalmente o mensualmente en los mayoristas. ¿Por qué? Porque primero te va a salir más barato y después te va a ayudar a administrar el dinero y administrar también los productos que vayas a consumir. Parecen cosas insignificantes, pero es tan importante saber ser un mayordomo, un buen mayordomo de nuestra economía, porque Dios puso bienes en nuestras manos para ser administrados. Fíjate que el Señor acá dice que este hombre no calculó el costo. Y es como cuando la gente se larga a comprar cosas, como te dije, y a veces uno compra cosas a veces hasta innecesarias. Y luego esos gastos se hacen acumulativos. Te dije que la tarjeta de crédito es una trampa mortal muchas veces para la gente. Y hay a veces cristianos que caen en esa trampa. Usan ese dinero de plástico, como te dije, y se olvidan que las cuotas son acumulativas, por ejemplo. Por ejemplo, uno dice, bueno, pero compré en 6 cuotas tal cosa. Y al otro mes compran otra cosa en otras 6 cuotas. Pero se olvidaron que ya tienen cuotas de la compra del mes anterior y a esas cuotas va a haber que sumarle las cuotas del mes que uno ha comprado. Y así se va haciendo toda una cadena. Después las 6 cuotas se hacen 12, 12 se hacen 24, 24 se hacen 36 y nunca la gente va saliendo de esa trampa financiera. ¿Y cuál sería lo sabio, pastor? Y lo sabio sería comprar en efectivo. Y vos me parece decir, pero es imposible porque en un país con inflación lo que hoy cuesta 10, mañana costará 20. Y sí, en un país con inflación se hace un poco difícil, pero cuando uno le pide sabiduría al Señor y hace un presupuesto y se sienta a calcular lo que gasta mensual a lo que tiene que gastar, vos vas a usar el dinero con sabiduría de Dios. Con sabiduría de Dios. Y todos sabemos que luego hay principios financieros donde la bendición del Señor es añadida a nuestras finanzas mensuales. Porque Dios también es un Dios que multiplica y que bendice nuestra finanza. Cuando nosotros cumplimos con los principios de finanzas bíblicas, vos saben que nuestro Dios es un Dios que no sabe fallar, que es 100% fiel. Pero tenemos que ser nosotros responsables de ser buenos administradores de los bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos. En esta parábola de Lucas 14, 28 al 30, lo que el Señor nos quiere enseñar y nos está diciendo, no gaste más de lo que entra. Nunca podés gastar más de lo que entra en tu hogar, ya sea en un trabajo, por trabajo del esposo o cuando trabajan los dos por un salario familiar. Cuando entran los ingresos de ambos cónyuges, uno tiene que sentarse a hacer presupuesto. Esa es la palabra, presupuesto. Saber lo que entra
entra en el hogar y saberlo administrar y administrarlo bien. Hay gente que se mete muchas veces en diferentes préstamos, en diferentes compromisos financieros que luego después no saben cómo salir. Y les pasa lo que esta persona en esta parábola le sucede al final, que pone los cimientos, pero no puede terminar de construir el edificio. Y en el 30 dice, dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Cuántas veces, muchas veces la gente, cuando ve una mala administración, a veces mismo en los cristianos, y que las personas muchas veces dicen, no me alcanza, no tengo, no puedo, no llego a fin de mes? ¿Pero por qué? Por una mala administración, por un mal cálculo. Luego se encuentran como este hombre de la parábola y mucha gente dice, mirá cómo puede ser y el que va a la iglesia, mirá cómo vive, no tiene dinero, no puede cumplir con las responsabilidades, está en deuda. Iglesia amada, nosotros tenemos que afrontar nuestras deudas y tenemos que ser responsables en pagar nuestras deudas. Un cristiano no puede ser deudor. La palabra del Señor nos dice y nos enseña en el libro de Romanos capítulo 13 que nosotros no debemos deber nada a nadie. Es decir, cuando contraemos un compromiso de pago, tenemos que pagar. Como buenos cristianos y como buenos hijos de Dios, tenemos que pagar el compromiso que hemos contraído. No es bueno que un cristiano se encuentre en deuda. Primero porque te va a ser una traba para tu economía y después porque es un mal testimonio para los de afuera. Porque acá dice que a este hombre le decían, mirá, era como en un tono de burla en el versículo 30. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no lo pudo terminar. ¿Pero por qué? Porque este hombre no se sentó a calcular el gasto de dinero que le iba a llevar esa construcción, sino que se mandó con lo que tenía, no calculó, no hizo presupuesto. Entonces la bendición, lo que tenía que ser una bendición de terminar un edificio, se le convirtió en una preocupación, porque solo alcanzó con el dinero que tenía a colocar los cimientos, pero no pudo terminarlo. Seamos sabios en este mes de julio que está terminando. Ordenemos nuestras finanzas con el Señor. Sentémonos a hacer presupuesto. No podemos gastar más de lo que ingresa como presupuesto familiar y tenemos que usar el dinero con sabiduría del Señor. Comprar lo que necesitamos, no comprar cosas de más o cosas porque a veces todo entra por los ojos y a todos esto nos pasa. Hoy en día todas las propagandas que vemos, compre en 3 cuotas, pague sin intereses, compre en 12 cuotas, compre en 18 cuotas y muchas veces la gente se va metiendo en esas trampas financieras. Entonces, en otras palabras, no gastes más de lo que te ingresa y compra lo que realmente te hace falta, lo que sea necesario para tu hogar. Y si vos ves que el ingreso que vos tenés te puede alcanzar como para darte un extra, entonces hacelo, pero hacelo con sabiduría del Señor. Sé un buen administrador de los bienes que el Señor te ha dado. Ordena tu economía. Es un tiempo para ordenar nuestras finanzas con el Señor y no gastar más de lo que viene a nuestras manos, sino que lo que venga a nuestra mano sea multiplicado y bendecido por la mano del Señor cuando nosotros somos buenos administradores de lo que Dios nos pone en nuestra mano. Ser un buen mayordomo fiel. Mirá, acá hay un ejemplo de un gran mayordomo que fue José. Todos sabemos la historia de José cuando Faraón tiene esos sueños que nadie se lo podía interpretar, pero José, por la gracia del Señor y por el Espíritu de Dios, le da la interpretación al Faraón. Y dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 34 al 43. Génesis 41, 34 al 43. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice, Faraón tiene un sueño, sueña con 7 vacas gordas, luego con 7 vacas flacas, sueña con 7 espigas llenas de granos y después espinas como
enflaquecidas, sin trigo, como marchitadas, y José le da la interpretación de los sueños a Faraón. Le dice lo que significa, el sueño es uno solo, le dice, es el mismo sueño. Significa que vendrán 7 años de abundancia para Egipto y 7 años de hambre. Pero Egipto se tiene que preparar para esa temporada de hambruna que vendrá sobre la tierra. Y le comienza a dar el Señor por medio de José a Faraón el diseño de la mayordomía. Y en el versículo aquí de Génesis 41:34 dice: haga esto Faraón. Es José hablando a Faraón acerca del diseño de la mayordomía de Dios en él. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Mirá, viene un diseño del Señor. José recibe un diseño de administración. Por eso la palabra nos enseña a ser buenos administradores. La palabra habla acerca de cómo ser un buen administrador de las finanzas que Dios pone en nuestras mano. Y eso es lo que tenemos que llevarlo nosotros, los hijos del Señor, el mismo diseño que José recibió para Egipto, para darle a Faraón. Cuando vos tengas tiempo de abundancia, tenés que saber gastar en orden tu dinero para que siempre puedas tener un ahorro, una reserva cuando vengan tiempos de inflación sobre un país o tiempos difíciles o crisis financiera. Los hijos del Señor tenemos que ser como José. Tenemos que tener buena administración de la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Acá le estaba diciendo el Señor por medio de José a Faraón: cuando venga el tiempo de abundancia, entonces toma una quinta parte y guárdalos en los graneros de reserva. Y entonces toma la provisión cuando venga el tiempo de la hambruna, de las vacas flacas. Y vos sabés que Argentina, si vos te pones a pensar o te pones a analizar la economía de Argentina, Argentina tiene estos periodos. Argentina entra en periodos económicos muy buenos y entra en periodos económicos muy malos. Entonces, en los buenos periodos económicos tenemos que saber administrar nosotros. ¿Para qué? Para que cuando vengan las vacas flacas en el medio de la crisis, nosotros seamos buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué hace la gente muchas veces? Y entre eso también los cristianos. Cuanto más tienen, más gastan. Más gastan. Y muchas veces equivocadamente, esto lo llaman bendición del Señor. No, iglesia, no te confundas. Eso no es bendición del Señor, eso es una mala administración. Hay gente que muchas veces tiene que cambiar la mentalidad y pedirle al Espíritu Santo la sabiduría para administrar el dinero, la sabiduría para administrar los bienes que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Hay gente que a veces prefiere un buen par de zapatillas, pero no comprar quizás una membrana para que su techo se deje de gotear. Así lamentablemente a veces son las mentalidades. Hay gente que no tiene problema en meterse en un gasto de un buen celular y aún a veces en cuota, pero sigue teniendo como vidrios en las ventanas plástico, porque los vidrios de la ventana se han roto y nunca les alcanza para sacar ese plástico y poner un vidrio que es lo que corresponde en una ventana. ¿Me vas entendiendo, iglesia? Uno tiene que cambiar de mentalidad y ser mayordomos fieles, porque el Señor nos ha dado la sabiduría y la capacidad de hacer las riquezas. José tenía un diseño económico. José, por el Espíritu de Dios, le dice a Faraón: en los tiempos de abundancia, guarda, almacena una quinta parte de los frutos de la tierra y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto.
y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Cuando el Señor haya un corazón que sabe administrar, Dios va a poner en tus manos más bendición, porque sabe que vos y yo vamos a ser sabios en administrar las cosas que Dios pone en nuestras manos. Faraón, cuando recibe el diseño de Dios de la buena administración de parte de José, y el mismo José dice: Faraón, vos tendrás que saber a quién vas a poner como responsable para que lleve a cabo, bueno, podríamos decir, este plan económico, porque era un plan económico para Egipto. Era la economía de Egipto. Se estaban jugando la economía de Egipto. El Señor le había dado un sueño al faraón. Nadie lo podía interpretar, pero por el Espíritu de Dios a través de José, José recibe la interpretación y le habla de los años de abundancia y de los años de crisis que vendría sobre la tierra, pero que Egipto no sería afectado por cuanto ellos iban a tener una buena administración. Y qué bueno que ese diseño nosotros los hijos de Dios podamos aplicarlo a partir de hoy. Comienza a ordenar tus finanzas, comienza a ordenar tus gastos, no gastes más de lo que tienes. Antes de hacer alguna compra, antes de hacer algo, siéntate a calcular, siéntate a proyectar, ora al Señor, fíjate, haz cuenta, fíjate el presupuesto. Y entonces, si el Señor te aprueba y te da el ok y vos estás seguro que lo que vas a emprender va a ser una bendición realmente del Señor y no una preocupación, entonces el Señor te respaldará y lo que tú concretes te será de bendición. Entonces podremos decir lo que dice el libro de Proverbios: la bendición del Señor no añade tristeza con ella. La bendición del Señor no añade preocupación con ella. Cuando el Señor está en el asunto, porque vos y yo aprendimos a administrar lo que Dios puso en nuestras manos y somos mayordomos fieles, con sabiduría gobernamos lo que el Señor nos puso, entonces vos vas a ser diferente al hombre de la parábola. Te vas a sentar, vas a calcular antes de edificar, vas a calcular antes de emprender algo, vas a calcular antes de hacer un gasto y no te vas a quedar con los cimientos, sino que vas a terminar el edificio. Y no solamente lo vas a terminar, lo vas a techar. No sé si me estás entendiendo, iglesia. Te hablo en lo natural, pero también te hablo en lo espiritual. Entonces la gente te mirará y dirá: este es un bienaventurado, esta y estos son hijos del Señor, estos son hijos del Dios Altísimo, estos son buenos administradores. En el medio de la crisis construyen buenas casas, en el medio de la crisis Dios los respalda, en el medio de la crisis no están endeudados, sino que tienen para dar y para prestar. En el medio de la crisis están bendecidos por la mano del Señor. ¿Por qué? Porque han aprendido y estamos aprendiendo a ordenar nuestras finanzas delante del Señor. Aleluya, aleluya. Y el faraón le dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir a su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Qué bueno que el Señor encuentre en vos y encuentre en mí un corazón que sepa administrar los bienes que el Señor mano. Entonces el Señor te dará, José te dará diseños. Entonces el Señor te dará sueños y te dará sabiduría de cómo administrar el dinero, de cómo sentarte a calcular, de cómo proyectar en el Señor, de cómo no malgastar, sino ordenar nuestra economía.
y serás bienaventurado, serás bendecido. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Tú prestarás y no pedirás prestado, porque aprenderás a administrar bien. Fuiste y sos un mayordomo fiel, un mayordomo con sabiduría del Señor. ¿Cuántos quieren esta noche? Porque vamos a orar para que el Señor nos dé esa sabiduría. Vamos a orar para cerrar quizás un ciclo de malos gastos. Quizás hoy tengas que cerrar una temporada de malgastado los bienes que el Señor te ha dado. Quizás no has sabido, has sido comprador compulsivo. Iglesia amada, eso es otra trampa. Hay gente que compra compulsivamente. Hay gente que a veces cuando se deprime, vos sabés que yo he conocido gente que cuando se deprime sale a gastar. Y si tienen tarjeta de crédito, yo he visto a gente comprar ropa hasta más no poder, porque eso supuestamente, entre comillas, los hizo sentir bien. He conocido a esa gente, pero he visto también cómo se han endeudado, cómo se han endeudado con la finanza. Y después, si vamos al plano espiritual, después tenemos que darle todo al César y no hay para darle a Dios. Y ahí es donde empezamos en duda, en incertidumbre, en preocupación, en angustia y en tristeza. Y te vuelvo a decir, porque fue el versículo que más fuerte golpeó mi corazón mientras preparaba este mensaje ordenando las finanzas mayordomía. La bendición del Señor no añade con ella tristeza. O la bendición del Señor, como decía la Nueva Traducción Viviente, no trae preocupación. Cuando es una bendición del Señor, porque nosotros sabemos administrar bien los bienes que Dios nos ha dado, sabemos calcular, no gastamos más de lo que nos entra. Entonces eso te va a convertir en una bendición. Estarás libre de preocupación y de tristeza, sino que todo lo que Dios te bendiga lo disfrutarás. Todo lo que Dios te dé, serás un buen mayordomo y te alegrará el corazón. Lo disfrutarás tú, tu familia, tus hijos. Anoche me impactó también un versículo cuando decía, que ahora te lo voy a leer, en Proverbios 13:22, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a sus nietos. Mirá, cuando uno es un buen administrador, por eso es tan importante ordenar nuestras finanzas y ser un mayordomo, pedirle sabiduría al Señor para gobernar los bienes que el Señor nos ha puesto, no gastar más de lo que nos entra, no malgastar más de lo que entra en dinero. Hay un ruido, ¿no? A ver, vamos a cambiar, estamos en vivo, vamos a cambiar aquí el cable. El enemigo no quiere que enseñemos estas cosas. El Evangelio no solamente es para predicar salvación, sanidad, liberación y vida eterna. Por supuesto que esa es la base del Evangelio. El Cristo que salva, que sana, que libera y que nos da vida eterna. Pero también el Señor, dentro de su Evangelio, de las buenas noticias de salvación, están todos estos temas que muchas veces no se ministran. ¿Cuántas veces los cristianos malgastan, iglesia? Malgastan y se meten en el sistema financiero. Ahí vamos a salir un minuto. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí cambiaron el cable, cambiaron el micrófono. Suceden estas cosas. Como te decía, la base del Evangelio o el fundamento del Evangelio es salvación, sanidad, liberación y vida eterna. Pero también hay mucho más. Hablar de estos temas es muy importante, iglesia, porque tenemos que ser mayordomos fieles, saber administrar bien
porque el Señor no nos quiere que nos metamos en gastos innecesarios o malgastar el dinero o gastar más de lo que nos ingresa como familia y luego que estemos tristes, preocupados. Eso te lleva a estar nervioso, a estar angustiado, a ver cómo vas a hacer para pagar, y te llegan los compromisos de pago. Y ahí el cristiano se mete en el sistema del mundo y termina dándole todo al César. Y después no sobra, o mejor dicho, no es que no sobre, no falta para darle primeramente a Dios. Porque ahí es la trampa del diablo. La gente empieza a pensar, bueno, pero Dios entiende, y ellos comienzan a hacerle como responsable a Dios, como quien dice, de las macanas que ellos se mandan, de la mala administración que ellos hacen. Después no hay para cumplir con los principios del Señor, y tienen que darle todo al César, al sistema monetario del mundo. Y vos sabés que con el sistema monetario del mundo no se embroma. Porque cuando la gente trabaja bajo relación de dependencia, está en blanco y tiene recibo de sueldo, cuando uno se pone en compromiso de pago, cuando uno usa tarjetas de crédito, si uno no paga, luego viene el embargo al sueldo. De una u otra manera, se van a cobrar el sistema del César, se va a cobrar tu deuda. Y muchas veces la gente prefiere pagar las deudas al César y hacen algo tremendo. Se endeudan con Dios. Se endeudan con Dios. Y ellos mismos se autoministran y ellos mismos se sacan y se ponen los versículos y dicen, pero Dios me entiende, pero Dios sabe. Ahora la pregunta es, ¿vos le consultaste al Señor acerca de tu mayordomía? ¿Vos le pediste sabiduría al Señor para administrar los bienes que Dios te ha dado? ¿Te sentaste a calcular, como el Señor nos enseña en la parábola? ¿Te sentaste a hacer un presupuesto para ver del dinero que te ingresa para comprar o decidir lo que tenías que comprar? ¿O lamentablemente te mandaste alocadamente y cuando te querés acordar tenés, como dice el dicho, el agua en el cuello? Y a muchos el agua a veces los tapa las deudas, los tapa las preocupaciones, los tapa la tristeza, por la mala administración, porque no ordenan sus finanzas. Hoy es una noche para cerrar ciclos de equivocaciones, pero para entrar en la temporada de la administración del Señor. Sería en otra palabra, para entrar en la temporada de los José. ¿Cuántos quieren entrar en la temporada de los José a partir de hoy? Gente con diseño del Señor, gente que sepa administrar lo que Dios ha puesto en sus manos, que sean mayordomos fieles, que se levanten en una buena administración, que no se dejen engañar por la trampa del enemigo, que no caigan en la trampa financiera del César, que le den al César lo que le tengan que dar, pero en la medida justa, pero que le den a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Nunca cometas el error de endeudarte con Dios, porque tenés que tomar compromisos con el César. Comenzá a administrar tus bienes con sabiduría de lo alto. Sé como el José de estos tiempos, así como José recibió el diseño del cielo y fue el gobernador de Egipto, fue el gobernador. Faraón era el rey, pero José, el hijo del Dios viviente, era el gobernador, era el segundo después de Faraón. Faraón lo honró delante del pueblo. Faraón le colocó el anillo del sello de la autoridad. Faraón le colocó un collar sobre su cuello, lo paseó con todo su carro, en el segundo carro al mando, y decía: todo Egipto, cuando vean a este hombre, tendrán que doblar su rodilla. Oh, qué bendición de Dios, de parte de Dios para José. Pero José sabía administrar los bienes que el Señor le había dado, sabía ser un buen administrador en todas las áreas de su vida. Él había sido un buen administrador aún siendo copero del rey, estando en la cárcel, siendo esclavo en la casa de Faraón, siendo el sirviente de Faraón. Donde Dios lo ponía, José prosperaba. ¿Pero por qué José prosperaba donde Dios lo ponía? Porque él tenía la mayordomía del cielo, porque él era un hombre prudente, un hombre que le consultaba al Señor y que no se mandaba por sí mismo,
sino que él sabía a quién tenía que agradar y a quién tenía que consultar antes de hacer algo. Qué bueno que en esta temporada de José, vos y yo le pidamos la sabiduría a Dios del cielo, que seamos buenos administradores del dinero. Mirá, Proverbio 13:22, como te decía, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, el hombre bueno, en otra versión dice, el buen administrador deja herencia a sus nietos. Cuando uno es buen administrador, hasta nuestra descendencia serán bendecidas. Dice que este hombre, esta mujer, hasta dejará herencia a sus nietos, hasta la segunda generación. Las riquezas del pecador se quedan para el justo. Qué tremendo. Cuánta gente a veces ha perdido cosas por la mala administración. Cuánta gente se ha endeudado en cosas por la mala administración, en cosas innecesarias por una mala administración. La palabra del Señor dice en Proverbios 21:20, en Dios habla hoy, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Toma este consejo muy en cuenta. Te lo vuelvo a leer. Proverbios 21:20, en Dios habla hoy. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio, el mal administrador, el negligente, el mal siervo, gasta todo lo que tiene. Y a veces gastan más de lo que tienen. Y en vez de venir a riqueza, porque dice en casa del sabio, hay que ser sabio, hay que pedirle sabiduría al Señor en nuestra economía. Cómo administrar el dinero, cómo no malgastar el dinero. Dice, en la casa de ese sabio hay riquezas y hay perfumes, pero en la casa del necio gasta todo lo que tiene. Por eso calculemos, iglesia. Sepamos invertir en Dios. Sepamos hacer presupuesto. Yo te vuelvo a decir, aunque parecen consejos tontos, pero tomalo muy en cuenta. En estos tiempos de inflación, provéete de mercadería en lo posible. Comprar por mayor. Hacer un presupuesto de las cosas que ustedes consumen. Almacenen, como el diseño que Dios le dio a José y se lo transfirió a Faraón. En los tiempos de abundancia, guarda una quinta parte de reserva. Y cuando venga el tiempo de la crisis, Egipto estará preparado. Y nosotros no somos más que Egipto. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el Canaán espiritual, la tierra de Canaán espiritual. Entonces, aprende y aprendamos a ser buenos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras manos. En este caso, en el dinero. Pero seamos buenos administradores también de su gracia. Seamos buenos administradores también de las cosas que el Señor nos da espiritualmente. Seamos buenos administradores dentro de nuestra familia. Seamos buenos administradores dentro del ministerio. Hay ministerios que tienen que aprender a administrar los ingresos que entran. Nosotros agradecemos al Señor porque Dios nos ha dado sabiduría y llevamos una buena administración en todo lo que el Señor nos bendice y podemos afrontar cada compromiso con responsabilidad. Y yo bendigo al pueblo del Señor, bendigo al pueblo de Demir y doy gracias a Dios porque Dios nos da sabiduría y hemos aprendido estos diseños y estamos aprendiendo en estos tiempos para saber administrar con sabiduría y con gracia de Dios lo que Dios pone en nuestras manos. ¿Qué te parece si en esta noche juntas tus manos allí donde estás? Pon tu mano allí donde estás. Y vamos a orar al Dios del cielo en esta noche, cerrando esta última administración del mes de julio, porque estamos a 29 de julio. El día domingo comenzaremos el mes de agosto, mes nuevo. Habrá una palabra fresca que nos acompañará durante todo agosto. Para aquellos que quizás nos oyen por primera vez o vean este video, o los que no son del ministerio, nosotros hacemos los primeros 12 días del año, del 1 al 12 de enero, celebramos 12 días de altar por 12 meses de bendición o 12 meses de victoria, donde cada
día de los primeros días de enero representa los meses del año. Y el 7 de enero, que representaba el mes de julio, el Señor nos daba esta palabra profética en aquel altar. Ordena tu casa, ordena tu economía, ordena tu palabra. Yo soy un Dios de orden, que vengo a establecer mi orden. Y donde hay orden, iglesia amada, donde hay orden en todas las áreas de nuestra vida, hay bendición del Señor. Te vuelvo a decir Proverbios 10:23 y grabátelo como una tabla en tu corazón. Átala a tu cuello como una tabla que sea un rema para tu vida. La bendición del Señor no añade tristeza con ella. O la bendición del Señor, como decía en Nueva Traducción Viviente, no te traerá preocupación. Aprende a llamar bendición lo que es bendición. Pero si tú gastas de más o te metes en el sistema financiero del César por una mala administración y luego se te hace una preocupación, una tristeza, entonces no le atribuyas al Señor donde Dios no te mandó a que tú te metas. Administra las cosas con sabiduría. Dios nos llamó a ser mayordomos fieles. Eres el dueño de todas las cosas. La palabra del Señor dice, mía es la tierra y su plenitud. Y también la palabra del Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. La palabra del Señor dice, yo pagaré a cada uno según sus obras. La palabra del Señor dice que Él viene con retribución y con pago. En el libro de Isaías 35. Por eso en esta noche vamos a orar cerrando este mes de julio, poniendo como principio orden en nuestra finanza. Vamos a pedirle primeramente perdón al Señor si hemos sido malos administradores de los bienes del Señor. Si hemos sido malos administradores de lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Si se ha gastado más de lo que se tuvo que gastar. Y hoy te encuentras preocupado. Hoy te encuentras con tristeza. Y muchas veces te encuentras con las manos vacías, pero no porque el Señor sea su voluntad, sino porque hemos equivocado, hemos errado el blanco. Pero hoy es una noche de decirle, Padre, perdóname. Perdóname si he sido mal administrador, si no he sabido administrar como mayordomo fiel las cosas que tú has puesto en mis manos. Perdóname si no me he sentado a calcular como el hombre de la parábola. Y cuando quise terminar algo me he encontrado que malgasté el dinero y lo que me restaba no me alcanzó y menos me sobró. Ayúdame a ser el José de estos tiempos, porque hoy, Señor, el mundo está viviendo como en el tiempo del periodo de prueba, de hambruna en el mundo. Hoy, Señor, muchas naciones están viviendo el tiempo de José cuando Egipto fue visitado y la tierra por el hambre. Pero ahí había un José que era un buen administrador del diseño del Señor. Y supo dar un buen consejo a Faraón y él lo puso como gobernador a gobernar los recursos. Y pudo guardar en ese diseño la quinta parte de los tiempos de abundancia. Iglesia amada, seamos sabios. No nos dejemos arrastrar por el sistema de este mundo. No seamos malos administradores de lo que Dios nos pone. Porque lamentablemente luego la gente se dará cuenta que estará atrapado por el sistema financiero del mundo. Y todo lo que venga a su mano tendrá para ser para dárselo al César. Y no habrá para darle a Dios. Y Dios es claro en su palabra, iglesia. Dios no hace trueque con nadie. El trueque fue un sistema financiero también. Pero el sistema del Señor, el modelo financiero del Señor, no tiene nada que ver con el sistema del mundo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, dale a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Pedro, ve a buscar el pez, saca la moneda, paga el impuesto por ti y por mí, pero denle a Dios lo que es de Dios. Padre, perdona nuestras malas administraciones en esta noche. Queremos cerrar esos ciclos, Señor, pero abrir una nueva temporada. Entrar en la temporada de José, Señor, de los diseños de administración del cielo. Ponerte como dueño y como amo verdaderamente nuestras vidas. Y nosotros como administradores, Señor, de lo que tú nos das. Dando la sabiduría, Señor, para hacer la riqueza, pero también la sabiduría para administrarla, Padre.
Padre, que no se compren cosas innecesarias, que se compren cosas prioridades, Señor, primeramente. Padre, que se compren las cosas necesarias, Señor. Padre, trae un renuevo a nuestra mente, Señor amado. Trae la sabiduría de lo alto, que primeramente, Señor, es pura, es benigna y es pacífica. Entonces no entraremos en preocupación y en tristeza. Y entonces entraremos en la bendición de Dios y llamaremos bendición verdaderamente lo que es bendición, y la disfrutaremos y nos gozaremos y nos alegraremos con nuestro Dios y daremos gracias al Dios del cielo, porque todo lo que viene a nuestras manos será multiplicado y será prosperado. Entonces sabremos administrar lo que tú nos das. No gastaremos más de lo que nos entra, Señor. Entonces nos sentaremos a calcular, Padre, y no seremos como el hombre de la parábola, que no terminaremos, Señor, sino que finalizaremos lo que hemos comenzado, porque estará así la bendición de Dios. Porque sí estará la mayordomía nuestra sobre esas cosas, porque Dios nos capacitará. Y entonces podremos decir: Señor, dueño, amo absoluto de mi vida, dueño, amo absoluto de las finanzas, dueño, amo absoluto de todos los bienes que me ha dado a administrar en todas las áreas de mi vida, dueño de mi familia, dueño de mi vida, dueño de mi casa, de mi hogar, dueño de mi trabajo, dueño de todas las cosas que pongas en mis manos. Tú serás el dueño y yo seré, Señor, tu mayordomo. Tú serás el dueño y el amo, y yo obedeceré y te pediré sabiduría del cielo para administrar lo que tú pongas en mis manos. Entonces todo se multiplicará, y entonces estaré por cabeza y no por cola. Entonces prestaré y no pediré prestado. Entonces las deudas serán canceladas. Aleluya. Entonces no estaré endeudado, porque aprenderé a administrar lo que Dios me ha dado. Entonces no se burlarán de mí como el hombre de la parábola, y dirán: este sí pudo terminar lo que ha empezado, este sí es un hijo de Dios. Dios verdaderamente está con ellos. Aleluya, aleluya. La bendición del Señor no añade tristeza, la bendición del Señor no añade preocupación, y nosotros seremos una generación que dejaremos herencia espiritual, pero también material, hasta nuestras generaciones y nuestros nietos, como dice el libro de Proverbios 13:22. Entonces la riqueza de los impíos vendrá a las manos de los justos. Aleluya, aleluya. Entonces honraremos al Señor con todos nuestros bienes y daremos nuestras primicias al Señor, y nuestros graneros serán llenos de abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Entonces tú reprenderás por nosotros al devorador, abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Y entonces, Señor, tú darás semillas al que siembra, para que su sementera sea aumentada y bendecida. Entonces el que siembra recogerá juntamente con el que cosecha. Aleluya. Porque habrá un aceleramiento de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra finanza, en la salud, en la familia, en el ministerio, en tu trabajo. Todo te será prosperado y todo te será bendecido, porque estará la benéfica mano de Dios sobre tu vida. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por esta palabra, porque así comenzamos este mes. Ordena tu casa. Ordena tu casa, como le dijiste al rey por medio del profeta Isaías. Ordena tu casa. Y aquel rey, dado vuelta a la pared, oró y ordenó lo que tenía que ordenar. Y tú cambiaste, Señor, la historia, porque 15 años de vida le añadiste a aquel rey. Esta noche el Señor quiere cambiar la economía de muchos. Esta noche Dios quiere hacerte libre de las deudas, pero aprende a ser un mayordomo fiel y pídele sabiduría de lo alto al Señor para administrar todos los bienes que el Señor te ha dado.
Amén. Amén. Y amén. Ahí recibe, ahí, levanta tus manos así. Y dile, Padre, gracias porque yo recibo tu bendición. Sé que me has perdonado en mis equivocaciones. Pero ahora, a partir de hoy, seré un mayordomo fiel. Y seré un buen administrador de los bienes que tú pongas en mis manos, porque ordenaré aún la mayordomía de mi casa y de mi familia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Iglesia amada, que Dios te bendiga. Cerramos este mes de julio con este orden que en lo personal para mí ha sido de mucha bendición. Espero que para tu vida también lo haya sido. Y que a partir de ahora, en cada cosa que hemos ordenado, veremos la mano de Dios obrar a nuestro favor. Que Dios te bendiga. Será hasta el día domingo nuestro culto presencial a las 11 de la mañana y ya estaremos en un nuevo mes, en el mes de agosto, mes 8, mes profético. Prepárate, porque lo que viene será mucho mejor de lo que fue. Dios te bendiga. Será hasta el domingo a las 11 de la mañana por Facebook Live, pero también en nuestra casa ministerial de Mir para celebrar alabanzas y culto a nuestro Dios presencial. Dios te bendiga. Buenas noches. Cuando regreses muy gozoso escucharé, bien por cielo.